Hola, ¿qué tal? Soy Jim Soriel. Les presento la presente información noticiosa. En esta emisión informativa, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional está emitiendo en este momento su decisión sobre el caso Operación 13, el cual involucra al ex administrador de la Lotería Nacional. Vamos a escuchar. Un sorteo que no fueron colocados los empleados conforme a lo que dice el Ministerio Público. Y ese sorteo fracasó para los intereses de la estructura. Y señala de que en ese salón de sorteo participarían entonces una gran parte de los miembros de la red. También señala el Ministerio Público que se elaboró una presunta lista de bancas para que no se practicara jugada del número 13. Y que ese sorteo se repitió el día 1 de mayo, correspondiente al número 6066. Se efectuaron jugadas millonarias, mercado negro de la jugada de la lotería, donde existiese una importante comunidad dominicana en el extranjero por igual. Se señala de que el ciudadano Luis Massichel Dicen, como director de la lotería, y el acusado William Lisandro Rosario Ortiz, de Bancas Rosario Ortiz, propietario de la misma, tenían unas relaciones comerciales en Grupo Soenda y Grupo Gedón, y que el ciudadano Luis Massichel Dicen se desempeñó como vocero de la entidad, lo que conforme a lo establecido por el órgano acusador le valió a ambos acusados la oportunidad de estructurar la presunta estructura criminal ante ese sorteo ocurrido en fecha 1 de mayo de 2021. Se observa la participación también de otro imputado, Leonidas Medina Arbelo, el cual se encuentra en el día de hoy en estado de rebeldía, y por igual relacionado al acusado Eladio Batista, el cual presuntamente trabajó de manera directa en la estructuración de los hechos. El acusado Felipe Santiago, por su presunto conocimiento de cómo funcionaban los juegos de azar, y el encartado acusado Carlos Manuel Berigüete, quien se desempeñaba como soporte técnico de la Lotería Nacional. De esas reuniones se resalta la labor presunta en el presunto entramado de Jonathan Augusto Brea como supervisor de sorteos de la Lotería Nacional, con el fin justamente de preparar ese sorteo especial. Reuniones previas, el ciudadano presuntamente estuvo de acuerdo, se le promete que se le ayudaría a ascender de posición dentro de la lotería. También está lo relacionado al acusado Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, donde presuntamente al ciudadano sindicado se le establece supuestas destrezas demostradas al momento de extraer los bolos. El ciudadano Rafael Mesa, como chofer de la Lotería Nacional, tenía su responsabilidad trasladar a los videntes. La ciudadana Valentina Rosario Cruz, la cual conforme al fáctico, cuando se disponía a salir del salón de sorteos, presuntamente se le acerca el ciudadano Massichel Dicen y le establece de que alguien se acercaría hacia ella para hablarle de un sorteo especial. Y conforme a lo presentado por el Ministerio Público en ese fáctico, posteriormente el ciudadano Leonidas Medina se le acerca y le pregunta si conoce al acusado William Lisandro Rosario Ortiz. Se resalta
de que este ciudadano que se encuentra en rebeldía, Leonidas Medina Arbelo, pase a explicarle en qué consistía el fraude. Se presentan reuniones alrededor de los ciudadanos encartados para que la ciudadana presuntamente entrara en confianza con el acusado William Lisandro Rosario Ortiz. Y se presentan diferentes reuniones en ese sentido, tal cual la realizada en la residencia del acusado William Lisandro Rosario Ortiz y otras en la residencia de Felipe Santiago Toribio. Esa es una síntesis del fáctico. ¿Por qué es importante hacer una referencia al fáctico? Porque del fáctico, como hecho propuesto por el Ministerio Público, es que el tribunal puede anclar un ítem argumentativo para establecer el objeto de la audiencia preliminar. Y lo primero que el tribunal quiere establecer con este punto del objeto de la audiencia preliminar es establecer cuál es el objeto de este juicio en la etapa intermedia. El objeto del juicio en la etapa intermedia es justamente realizar un juicio a la acusación, un control negativo a la acusación presentada, a los fines de establecer si existen unos términos jurídicos relacionados a la procedencia, pertinencia, suficiencia, idoneidad de las pruebas que son ofertadas por las partes, no solamente por el órgano acusador, sino también por las demás partes. En este caso, pruebas a cargo y pruebas a descargo, querellantes, actores civiles, defensas. Por tal razón, aquí no se determina una responsabilidad penal de la parte encartada. Y eso es un aspecto muy importante, sobre todo para los ciudadanos imputados que se encuentran presentes en el plenario, ya que la parte del proceso es el ciudadano encartado, el representante víctima. Los actores procesales, como los letrados, tienen una labor que se supedita a lo que dichas partes encartadas hayan previamente acordado con ellos. Por tal razón, aquí no se determina lo propio, sino más bien, que se filtra la prueba para establecer si existen unos méritos. Por la cantidad de pedimentos planteados, el tribunal ha tenido a bien dividir los diferentes pedimentos, específicamente en el sentido, pedimentos en el aspecto penal, pedimentos en el aspecto de las querellas, pedimentos relacionados con las calificaciones jurídicas, suficiencia o no de la acusación, lo relacionado a las medidas de coerción y su falla. Lo primero que el tribunal debe hacer referencia es acerca del pedimento de exclusión de pruebas. Establecen dos defensas: pruebas de contrabando, título relacionado en cuanto a ello. La defensa al respecto establece que existen unas denominadas pruebas por el Ministerio Público que no presenta dentro de sus elementos probatorios, pero que los introduce en el cuerpo de la acusación, tales cuales las imágenes del video del sorteo, una supuesta conversación de WhatsApp entre ciudadanos Carlos y José Leonidas Medina Arbelo, una fotografía, selfie, en la que según el Ministerio Público aparece la mitad del rostro de la ciudadana Valentina Rosario y que supuestamente el ciudadano William y otro ciudadano que se encuentra en rebeldía, previamente mencionado, se encuentra presente. Y entiende que esas proposiciones no pasan el filtro de la legalidad, no deben ser admitidas para el juicio de fondo, contaminan al juez de fondo. Establece en síntesis dicha defensa. Respecto a ello, el tribunal, de manera precisa, debe específicamente dirigirse a lo preceptuado en el artículo 294, justamente para verificar de que esa referencia al cuerpo del acto conclusivo que establece la defensa como referencia a los elementos de prueba, lo propio no es censurable, no está prohibido conforme al análisis del artículo 294 sustanciar un escrito de acusación por parte del Ministerio Público. El legislador no señala una imposibilidad para ello. No le establece el legislador en su artículo 294 de que eso es censurable. A pena de inadmisibilidad, o en el peor de las ocasiones, a pena de nulidad. Se encuentran estas pruebas por demás
reteniendo el tribunal relacionada con la extracción de datos practicada al ciudadano Carlos Manuel Berigüete. Esto conforme al informe técnico pericial 2021-05-0087. Es decir, que por ello forman parte de las proposiciones fácticas ofertadas. Segundo pedimento que realiza la defensa del encartado William Ortiz es lo relativo a la exclusión de la prueba pericial marcada con el número 3, contentiva de un informe de análisis de relación de llamadas telefónicas, de fecha 14 de febrero de 2022. Establece varios aspectos relacionados a él. Primer punto, que no fue establecido, valga la redundancia, sobre una base de datos propiamente observada, que fue practicada por un perito del Ministerio Público y que ello violenta la imparcialidad y la objetividad, que no está firmado, que no cumple con las condiciones por ende del artículo 212. En cuanto a ello, el tribunal ha podido observar lo relativo a los elementos de pruebas periciales. Y ese informe contentivo de llamadas, que a su vez se encuentra relacionado con una base de datos que fueron recibidas por Claro, Viva y Altiz como base, sobre ello señala dos premisas fundamentales. La primera contentiva, que el proceso en el marco del sede penal presenta un ente progresivo, tanto en cuanto a las actuaciones como al mismo tiempo las sucesiones, pedimentos, planteamientos. Por ello, de consecuencia, los elementos de prueba a ser ofertados por el Ministerio Público son puestos a disposición de las partes, como establece el legislador en el artículo 298. Se pondera por demás como un plus a dicha situación, exigida por ley por el legislador, la oportunidad en cuanto a observar dicha prueba en un determinado momento procesal. Por eso en los tribunales se establecen medidas de instrucción, justamente para dar lugar a establecer lo relacionado a cómo se prepara el proceso, en aras de poder agotar dichas medidas y al mismo tiempo poder preparar el juicio. Bajo esas consideraciones, el tribunal, esa objeción en justicia debe ser desestimada. Presenta a la vez la objeción de que fue realizado por empleados del Ministerio Público. Y dice que ese título, propiamente como empleado del Ministerio Público, afecta lo relacionado a lo que es su imparcialidad. Sobre ello, el tribunal establece, en aras de su valoración, que el título calidad o perito no se trata propiamente de un dictamen emitido por el NACIF, por el DICAT, sino más bien por una unidad investigativa inherente al propio Ministerio Público. Sumado a ello la condición faltante del artículo 312. El informe pericial se encuentra firmado y fechado. Sobre ello es importante establecer que, de acuerdo a lo levantado por la Secretaría del Tribunal y conforme al levantamiento de la memoria USB y las pruebas físicas, el informe que fue notificado a las defensas de los encartados carece de firma. Es una condición que, unida a la previamente esbozada por el juzgador, genera que dicha prueba no pueda ser admitida en esas condiciones para la etapa de fondo. El órgano acusador alega que ese elemento de prueba posee en su poder se encontraba firmado. No menos cierto es que, respecto a lo propio, el tribunal valora la oferta realizada que el tribunal posee en su legajo. Amén de que dicho elemento de prueba, dicha omisión, y esta es una parte sine qua non, el tribunal, observando el acto conclusivo, retiene que no puede ser suplida con certeza por otro elemento,
carece la acusación presentada de una propuesta testimonial aportada en calidad de testigo perito. Dicha situación jurídica, sin desmedro de las consideraciones establecidas en el artículo 303 del Código Procesal Penal. El órgano acusador público como parte del proceso sobre la reconsideración de las exclusiones. Por tal razón acoge el pedimento de la defensa en ese sentido. La defensa a la vez peticiona sobre la exclusión de las pruebas 4 y 5, contentiva de los informes societarios de Gerón y Soenda. Fueron realizadas por un perito del Ministerio Público. Es importante establecer con relación a ello lo que señala el artículo 184, 185, 204, 207 de la normativa procesal penal. El proceso penal tiene una dinámica adversarial y esa dinámica adversarial justamente se colige de que las partes del proceso pueden presentar su terna de testigos, peritos, a los fines de realizar sus pretensiones en justicia. Amén de que está ofertada por una autoridad competente como lo es el INASIF, un perito especializado y por vía de consecuencia el tribunal debe admitir dicho pedimento. A la vez se solicitó por parte de esta defensa la exclusión de la prueba pericial número 6, contentiva del informe pericial E0310, porque no cumple con el artículo 212. Sobre este reparo de la prueba número 6, contentivo del análisis del video del sorteo, es menester establecer que dicha prueba fue realizada por parte de una autoridad competente, como lo es el DICAT. Es un ente especializado para realizar dicha prueba, amén de que el contenido y la forma puede ser validado por otros elementos de prueba. ¿Cuáles son esos elementos de prueba retenidos por el juez en su valoración? Una memoria USB marca Maxwell, color negro, capacidad de 32 gigas, que está aportada por el Ministerio Público, así como por la propia orden judicial 001 mayo 2021, en la que se prueba la legalidad de la autorización de la entrega. En tal sentido, el tribunal desestima esa objeción presentada. A la vez, dicha defensa solicitó la exclusión de la prueba pericial número 9, contentivo de un informe de investigación y análisis forense de los acusados. Establece de que fue practicada por empleados directos del órgano acusador y que no cumple con el artículo 204. Respecto a ello, el tribunal retiene de que dicha prueba fue levantada por el INASIF, por vía de consecuencia, al ser emitida por un órgano competente, tal como el tribunal la ha emitido en consideraciones previas, rechaza dicha exclusión. No retiene causal en cuanto a ello. Solicita dicha defensa a la vez la exclusión de la prueba material número 5, contentiva de una memoria USB marca Efraín, color blanco con plateado, capacidad de 16 gigas, de 8 de marzo de 2022. En razón de que a la fecha del informe, el mismo data de casi un año después a la fecha del sorteo. No se aportó lo que sirvió de base para su elaboración y tampoco se estableció cómo fue recogida la información, señala la defensa. En torno a esto, el tribunal tiene a bien señalar lo relacionado a lo que son las pérdidas sufridas por los hoy querellantes. Esas pérdidas sufridas y alegadas por los hoy querellantes establecen que dicha prueba, alrededor de tales informaciones, fueron obtenidas de acuerdo a los dispositivos electrónicos que se encuentran en las oficinas centrales de tales bancas. Y si el tribunal valora dicha pretensión,
que tal como señala el legislador, tiene una relación directa o indirecta con el hecho punible, o como bien denomina Michel Tarufo, la verdad procesal de lo que se pretende establecer en un juicio, pues el tribunal no retiene causal de exclusión y desestima dicha juicio. Solicita a la vez dicha defensa la exclusión de las pruebas materiales de las 27 a las 31 y establece que en esas extracciones de datos ninguno de los celulares o de los equipos que se marcan en dicha extracción se identifican con marca, ni modelo, ni con email. El tribunal, de manera exhaustiva, realizando una verificación, señala lo siguiente. Existe una autorización judicial de extracción de datos, 036, octubre 2021. Esa extracción de datos se relaciona con las evidencias digitales de dichas extracciones como los equipos marca celular Sony Xperia, email terminado en 397, celular marca Samsung color negro, email terminado en 6105, celular marca Samsung, email terminado en 466. Y esos elementos se encuentran a su vez peritados los relativos a los dispositivos celular Blue, terminado en email 9281, el email 299, el celular Logic Plus, terminado en 469, 477, y a su vez tienen una relación directa con el informe técnico pericial de extracción de datos 5528, por lo cual, conforme esa valoración realizada por el juez, no procede la exclusión. La defensa a la vez solicita reparos acerca de las pruebas testimoniales aportadas por el Ministerio Público. Testigos Yoney González Mueces, Jensi Carmelo Víctor, en razón de que esos dos testigos forman parte de la barra que han dado calidades en el presente proceso. Es menester establecer con relación a ello la etapa procesal en la cual el tribunal se encuentra apoderado. Por eso, de manera de introito, posteriormente haber fijado las bases en base a lo que es el fáctico, el tribunal señaló cuál es el objeto de la presente audiencia preliminar. En la presente audiencia preliminar, lo propio, procesal y técnicamente hablando, no es censurable. Contrario a lo que es el juicio de fondo, donde una vez procedida con la lectura de la acusación, no puede encontrarse presente en el salón de audiencia para su no contaminación en razón a su condición de testigos y que posteriormente pueden dar lugar a vertir declaraciones. Pierde su calidad de Ministerio Público, entra al proceso judicial conforme a la Constitución y el Código Procesal Penal en su calidad de testigo. Por eso no puede estar presente, no es el escenario propio en este sentido porque no se efectúa dicha ponderación previamente esbozada por el juez. En ese tenor desestima dicho pedimento. La defensa de William Lisandro a la vez solicita en sus conclusiones lo relativo a lo que es la prueba pericial marcada con el número 1, informe técnico pericial terminado en 5087 del DICAT, exclusión. Con relación a ello, el tribunal tiene a bien señalar que el mismo fue emitido por una autoridad competente, como lo es el DICAT, y que se encuentra debidamente firmado y tiene una relación con otras pruebas del proceso, como las extracciones de los celulares marca Alcatel, el email terminado en 081, lo relacionado al Samsung color blanco terminado en G920, que se presentan en una relación con los imputados Miguel Arsenio y Carlos Manuel Berigüete como presuntos propietarios. La defensa presenta el pedimento de no formulación precisa de cargos. El tribunal hace un análisis a lo presentado en el artículo 294, artículo 19 del Código Procesal Penal y si retiene lo concerniente a lo que es una relación circunstanciada y específica de cuál es presuntamente la labor de la parte encartada, ya que a este y a todos los demás ciudadanos le sigue asistiendo el principio de presunción de inocencia, no porque lo establezca el tribunal, sino porque lo establece la propia Constitución.
En ese sentido, ese pedimento en cuanto a lo que es la formulación precisa de cargos que se ha faltado debe ser desestimado, ya que se preceptúa el accionar típico de manera circunscrito en su presente participación. A la vez señala la defensa en torno al ciudadano William lo relacionado a que debe desestimarse la acusación porque hay un incumplimiento específicamente en cuanto al artículo 304, numeral 5. ¿Qué resulta alrededor de este punto para pasar con otra defensa? Que conforme a la valoración holística de las pruebas, se resalta lo concerniente a una vinculación hasta este momento del fallo del ciudadano en el ilícito atribuible. Y se confirma esto respecto a la conversación sostenida entre Carlos Manuel Berigüete y el imputado Leonidas Medina Arbelo, que se encuentra en la página 89 a la 112 de la acusación y que se observa en la prueba pericial contentiva del informe técnico pericial, marcado con el número en 5087, pero que a la vez se encuentra relacionada con los dispositivos celulares marca Alcatel color azul modelo 5033S y al acta de transcripción del audio grabado por Carlos Manuel Berigüete conforme a lo que es la extracción del alacto marca del latitud terminada en código 849 color gris y negro. En ello se observa la mención en varias ocasiones del referido encartado, haciendo alusión a un presunto vínculo con el ciudadano Luis Massichel Dicen, en el sentido de hacer referencia a que era él el superior del mismo, y en ese tenor el tribunal retiene dicho elemento. La defensa de Edinson Manuel Perdomo. Alrededor de la defensa de Edinson Manuel Perdomo, él mismo solicita la exclusión de las denuncias y querellas aportadas como medios de prueba, en razón de que son documentos procesales y que por ende no deben ser admitidas. Esto es un pedimento que a todas luces se encuentra establecido en el marco del principio de legalidad. Esas querellas y denuncias, el tribunal tiene a bien observarlas en puridad y en derecho conforme a lo que es justamente el artículo 12.1 del Código Procesal Penal. Desde una óptica técnico-jurídica no poseen el mote categoría de pruebas. Solicita la exclusión de los interrogatorios desde las 6 a las 26. No cumplen con el debido proceso. Conforme al artículo 326, no establece la forma en que se introducen e incorporan los mismos. Sobre ello, el tribunal debe observar que tales interrogatorios constituyen actuaciones procesales, los cuales en el marco del presente proceso deben ser observados conjuntamente con los demás elementos de prueba conforme a las condiciones particulares del caso de Marras. Solicita a la vez la prueba pericial marcada como número 3 su exclusión, porque no identifica el Ministerio Público los dispositivos analizados ni a quién pertenecen por medio de la certificación de Indotel. Es decir, no acredita de que dicho teléfono sea propio del encartado. Tampoco especifica la fecha y la hora en que el mismo habló con los encartados y que por ende la única manera de acreditar la vinculación del ciudadano con ellos y que por tal razón no se precisa alrededor del mapeo el lugar donde se hacían los ensayos. Respecto a lo propio, el tribunal tiene que observar que conforme a los elementos de prueba se hace constar por parte de la coordinación del juzgado de la instrucción la autorización de las interpretaciones a dicho móvil. Por tal razón, si el tribunal a la vez valora de una forma holística los elementos de prueba, se establece su presencia en distintos ensayos. Conforme a la vez esto, al video contentivo del sorteo número 6066 de fecha 1 de mayo del 2021. Por tal razón, el tribunal sobre ello acredita dicha argumentación. Solicita específicamente la
defensa de Eladio Batista, lo relacionado y la defensa de Edinson, antes de pasar a la defensa de Eladio, establece de que no presenta una participación activa ni pasiva y que por tal razón, como camarógrafo, dicha situación en cuanto presuntamente engañar no solo a los televidentes sino a las personas, engañar a la cámara, por tal razón lo propio no debe ser colegido en contra del mismo. Y el tribunal ha podido señalar previamente respecto a ello de que presenta lo relativo a la participación del video contentivo del sorteo. Y se preguntaba el tribunal al respecto sobre el pedimento planteado por dicha defensa. Ciertamente, lo relacionado a la única captura de cámara efectuado en ese día del sorteo, porque al mismo tiempo de efectuarse esa captura de cámara existieron concomitantemente otras dos capturas de cámara. Y conforme el principio de legalidad y el propio principio de razonabilidad, el tribunal debe observar ello de acuerdo a las características antecedentes previamente mencionadas del cuadro fáctico. Por tal razón, el tribunal tiene esa vinculación sobre dicho punto. En cuanto a la defensa de Eladio Batista, señala el representante legal de dicho ciudadano que no se ocupó nada comprometedor y que no posee ningún tipo de información relativa al proceso que nos ocupa y que por tal razón no se establecen pruebas del Ministerio Público para su participación. El acta de transcripción aportada como prueba pericial número 7 del acto conclusivo señala conversaciones del imputado, así como distintas entregas de sumas de dinero encartados Carlos Manuel Berigüete y Jonathan Augusto Breo Valles. El tribunal alrededor de esto establece una vinculación con lo mismo. La defensa objeta la transcripción de la conversación de la página 30 de la acusación vertida por el Ministerio Público, en razón de que para solicitar una interceptación telefónica se necesita la autorización de un tribunal. Se da lugar, conforme al técnico, voy a querer un poco de silencio allá atrás, por favor, se da lugar en cuanto al técnico de la compañía para que la haga y se entregue el informe del Ministerio Público. Dice la defensa que eso no se cumple. El tribunal observa que existe una autorización judicial marcada con el número 011 junio 2021, donde se admite la extracción de datos, y esto a la vez se ratifica en el informe 05087C de fecha 16 de febrero del año 2022 por el DICAT. Por ende, el tribunal sobre ello desestima dicha argumentación planteada. Señala finalmente la defensa del ciudadano Eladio de que simple y llanamente ha estado como un mandato de su empleador y que por tal razón el tribunal, el Ministerio Público, no debe dar lugar a retener vinculación del mismo porque era un simple chofer. Palabras textuales. En esa tesitura jurídica el tribunal debe observar dos aspectos. El primero, las transcripciones aportadas, y el segundo, que sí se da lugar a establecer unas pruebas conforme a estas transcripciones y los elementos previamente señalados por el juzgador de que tiene una vinculación con los encartados en su participación. Alrededor de la defensa del ciudadano Luis Massichel Dicen. La defensa del imputado Luis Massichel Dicen establece que el Ministerio Público cita unos artículos cargados a dicho ciudadano que no tiene una relación precisa y circunstanciada. Sobre lo propio, el tribunal debe observar en contra de este encartado la acusación formulada en el sentido de que si se retiene, y así lo hizo constar alrededor de motivaciones anteriores con otro encartado, de manera analógica, mutatis mutandis,
lo relacionado a lo que es una participación del encartado en estos hechos, específicamente en cuanto a poder señalar lo previsto en una participación específica refiriéndose al tribunal. Es decir que, en base a este pedimento de una no formulación precisa de cargos, el tribunal observa de que esta acusación sí resalta de manera específica en cuanto a lo que es una probabilidad de su participación, sin que ello implique posición al respecto. Es decir, el tribunal retiene de que se da lugar a establecer de manera concreta cuál ha sido su participación conforme al fáctico, de acuerdo al principio de la formulación precisa de cargos. No retiene el tribunal una vulneración en ello. La defensa del ciudadano dio lugar a objetar una serie de elementos probatorios. Lo primero que el tribunal debe dar lugar a establecer es con la transcripción de la página 30 de la acusación. Establece de que hubieron cosas que se le imputaron a dicho ciudadano, que no aparece nada, ni siquiera su nombre. Sobre este punto de vista, el tribunal debe observar lo relacionado a que ello no es propiamente censurable, no está prohibido, tal como el tribunal señaló en motivaciones anteriores, conforme al artículo 294. Tiene a bien sustanciar el escrito de acusación del Ministerio Público, el legislador no señala una nulidad o una inadmisibilidad para ello. Eso es en cuanto a la oferta, pero en cuanto a la prueba, se retiene una extracción de datos practicada al teléfono del encartado Carlos Manuel Berigüeta. Y esto está asociado a un informe técnico pericial terminado en el 5087 y forma parte de las proposiciones fácticas. Dicha defensa a la vez solicitó la inclusión de las pruebas documentales contentivas de la prueba 1 a la 5. Señala que no constituyen elementos de prueba. En ello lleva razón. Es una actuación procesal que, conforme a la carpeta fiscal, entra en el artículo 261 desde la óptica técnica jurídica, categoría de pruebas. Solicita la exclusión de los interrogatorios señalados desde el 6-26-86. Los interrogatorios, como respuesta por parte del tribunal, tal como señaló previamente, son actuaciones procesales que deben ser observados conjuntamente con las condiciones particulares del caso de la especie. Solicita la inclusión de las actas de entrega voluntaria, marcadas con el número 27 al 38. Esas actas de entrega voluntaria, el tribunal tiene que valorarla conforme a los artículos 312, 170 y 171, y sobre la categoría de la pertinencia para poder establecer lo relacionado a una probabilidad de vinculación del fáctico con los encartados. Por tal razón, el tribunal no retiene un pedimento de nulidad, ni de inadmisibilidad, ni de exclusión en ese sentido. Con relación al acta de registro de personas y al acta de registro de vehículos, corre la misma suerte procesal. No procede la exclusión porque se encuentra colegida conforme al principio de legalidad, lo que prevé el legislador en el artículo 175 y 176. Amén también de que el tribunal debe dar lugar a valorar respecto a ello lo relacionado a lo que es la pertinencia en cuanto a dicha oferta, a los fines de poder descubrir la verdad procesal del caso en cuestión. Dicha defensa a la vez solicita la exclusión relacionado a lo que es la premisa que el ciudadano tenía 5 teléfonos sobre esa misma acta de registro. En dicha prueba se establece que se le ocupa un teléfono celular marca iPhone, modelo 12, terminado en el email 4456 con un cover color negro, que es el mismo que se hace constar en la autorización de extracción de datos 036 de octubre de 2021 y que a su vez se vincula con el análisis del informe técnico pericial E5528, prueba 8 del acto conclusivo. Ahí se observan todas las evidencias que fueran extraídas del mismo, por ende no procede dicha exclusión. Se debe valorar por igual la prueba conforme de una manera directa o indirecta,
Y esta manera directa o indirecta para llegar a un determinado resultado es la que da lugar a establecer una valoración de otras pruebas vinculadas a dichos teléfonos y que por ende vinculan de manera razonable los mismos a ser utilizados a tales fines. Solicita la defensa por igual la exclusión de las actas de allanamiento en razón de que se autorizó y que esa acta sobre la cual se practicó el allanamiento previa orden, pues no tenía una jurisdicción para realizar el allanamiento, específicamente en la ciudad de Bonao, y que se debió utilizar una comisión rogatoria para realizar los allanamientos, que por ende devienen ilegales y constitucionales y que violentan la capacidad territorial. Es importante poder señalar específicamente la naturaleza de la solicitud, los términos de los artículos 63, 60, 73 del Código Procesal Penal. ¿Qué se desprende de ahí? La competencia para evaluar la petición planteada. Y establece el propio legislador como corolario del principio de legalidad que si alguno de los inmuebles se encuentran fuera de nuestra jurisdicción territorial, es decir, fuera de la jurisdicción territorial del Distrito Nacional, no menos cierto es que la investigación principal se haya originado previamente en la materialización de este distrito, por lo cual se da lugar a establecer la competencia. Es decir, que estos actos de investigación, lo que es censurable es que se hayan dado lugar fuera del distrito con una investigación ya no judicializada. En el caso de la especie, se trata de una investigación judicializada y que por ende perfectamente pueden dar lugar a haberse ocurrido en otro lugar. Por ende, se descarta dicho perímetro. La defensa a la vez solicita la exclusión de las pruebas documentales contendidas de las certificaciones que constan en la prueba número 57 de la acusación. Con respecto a lo que son los hechos, que son pruebas meramente documentales y certificantes. Sobre ello, el tribunal establece que no procede la exclusión, ya que las mismas acreditan a los ciudadanos encartados que laboran en la Lotería Nacional y que estuvieron laborando en el sorteo número 6066. A la vez solicita la exclusión del video marcado con la prueba judicial número 4 de la acusación y el tribunal sobre ello establece de que dicha prueba se encuentra vinculada con otros elementos de prueba, tal cual la prueba número 89 de la acusación, así como las pruebas audiovisuales número 3 y 4. Por tal razón cumple con el principio de legalidad. Sobre ello, el tribunal necesariamente tiene que dar lugar a establecer en el aspecto penal si existe o no una suficiencia de la acusación. Sobre la suficiencia de la acusación, el tribunal ha tenido a bien dividir en dos aspectos lo propio. En primer orden, el tribunal debe hacer referencia a las defensas técnicas que han hecho uso de una defensa positiva, no han presentado oposición a la solicitud de apertura a juicio y que por ende lo relaciona con una serie de actuaciones procesales presentadas por el órgano acusador, específicamente interrogatorios practicados, en el caso de los ciudadanos imputados Carlos Berigüete, Jonathan Brea, Rafael Mesa, Valentina Rosario, Miguel Arsenio Mejía y Felipe Santiago Toribio. Y sobre ello el tribunal debe establecer alrededor de ello la premisa referente a que es un derecho que le asiste a estos encartados. El legislador pone claras las cartas de juego, específicamente en establecer de que es un abordaje respecto al Ministerio Público, ya sea en un sentido positivo o negativo. Es un derecho tal como establecía el juez que le corresponde como parte en el sentido de acercarse al Ministerio Público cuando éste presente una acusación o en el momento de una investigación previa. Incluso dicho elemento ha sido justipreciado por el tribunal, ya que tales declaraciones se han efectuado frente al juzgador en el marco de la audiencia preliminar. Es decir, que tales declaraciones materiales han sido conforme a las reglas de la inmediación y a las razones lógicas en plena libertad.
Esto no significa, sin embargo, para nada, que con dicha admisión se ha destruido un principio cardinal que el propio legislador establece, que es el principio de presunción de inocencia. Por tal razón, este principio de la presunción de inocencia le asiste a los mismos como a los demás ciudadanos. Conforme a las motivaciones iniciales establecidas por el tribunal en el marco de la presente audiencia, no es lo propio este escenario. Pero más aún, el tribunal en su decisión respecto a tales encartados justipresa la condición de que la apertura a juicio no solamente se ha circunscrito en base a lo que han establecido en su defensa material o en su defensa técnica, sino también en base, y ahí la parte más importante, a la valoración armónica de los elementos de pruebas ofertados, la pertinencia de los mismos en establecer una probabilidad de vinculación en cuanto a estos. En tal sentido, tales interrogatorios son valorados por el tribunal y los ratifica desde la óptica jurídico-formal de actuaciones procesales, tanto por los encartados como al mismo tiempo por aquellos interrogatorios aportados en calidad de víctimas y testigos. Eso tiene una forma específica para ser reproducida en el seno del proceso penal conforme a lo que son las reglas de oralidad con tradición, no solamente previstas en el 326 y siguientes, sino también en la propia resolución 3869. En esas atenciones, el tribunal ponderar la valoración conjunta de tales elementos de prueba como el fáctico presentado, el tribunal considera de que existen elementos probatorios concomitantes al hecho que se trata de probar. Estos hechos tienen una singular fuerza acreditativa y que por ende da lugar a establecer sobre los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y utilidad de la prueba, así como de la propia libertad probatoria, una probabilidad racional para sustentar lo relacionado a una vinculación en cuanto a los ciudadanos encartados en el presente proceso. En ese sentido, respecto al petitorio de no lugar, el tribunal lo desestima por esos motivos. Con relación a lo que es la calificación jurídica, es importante abordar la asociación de malhechores. Con cierto de voluntades se ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, con miras a cometer crímenes en contra de las personas, en la especie, una asociación previa, ¿con qué fin? Presuntamente, específicamente en Lotería Nacional Fraude. Por tal, existe una resolución de obrar convenida, que es otro elemento constitutivo que el tribunal preconfigura. Retiene este tipo penal. Estafa contra el Estado. Ya sobre el Estado el tribunal tendrá unas consideraciones propias. Sobre el tipo penal de la estafa, el tribunal tiene a bien establecer lo relacionado a una conducta engañosa, que es una de las consecuencias que establece el estafa, o empleo de maniobras fraudulentas. El tribunal lo establece en el caso de la especie alrededor del elemento constitutivo del empleo de maniobras fraudulentas. Conforme al elemento del cuadro fáctico, el tribunal ha podido establecer la presunta utilización en tales maniobras. Por vía de consecuencia, existe lo relacionado a lo que es una preconfiguración legítima alrededor de este tipo penal y por ende eso generó un menoscabo patrimonial en las partes. En tal razón, el tribunal retiene dicho tipo penal. Cuando hablamos de lavado de activos, necesariamente tenemos que hacer referencia a los verbos rectores, a las etapas de estratificación, pero a la vez tenemos que hacer referencia a lo que es el delito precedente. Alrededor de estos recursos económicos, respecto al presunto fraude, el tribunal ha podido observar lo relacionado al tipo penal a ser valorado a continuación, como lo es el soborno o cohecho, y por ende el tribunal considera de que se retiene lo concerniente a la calificación de lavado de activos.
En cuanto a lo que es el soborno o cohecho, señala la jurisprudencia 5 elementos constitutivos. Un acto material de una promesa, que el tribunal considera de que se encuentra subsumida en el caso de Marras, que el sobornado tenga la calidad de funcionario, que el fin perseguido sea obtener una realización y que ese acto sea una decisión favorable. Y finalmente, que no esté sujeto a salario. Por ende, el tribunal retiene ese tipo penal en base a esas consideraciones previstas en el artículo 179 y retiene a la vez la colisión de funcionarios prevista en el artículo 123 y 124, ya que se ha podido colegir la calidad y presuntamente el concierto de voluntades. Pasamos sobre las calificaciones jurídicas alrededor de Bancas Báez, que presentó calificaciones jurídicas como abuso de confianza y desfalco. La defensa de algunos de los encartados hicieron referencia a ello. Esas calificaciones jurídicas no son acreditadas por el juez, ya que no se subsumen en el fáctico y por vía de consecuencia da lugar a no ponderarlas para una etapa. Sobre la calidad de los querellantes, el tribunal había dado lugar en audiencias anteriores a diferirse este pedimento, específicamente sobre el aspecto de los querellantes en cuanto a su calidad. Y sobre ello el tribunal tiene que haber ponderar, iniciando por el Estado Dominicano, las siguientes consideraciones. El Estado Dominicano, en el caso de Marras, acredita un decreto como símil de poder de representación, decreto 2221, de fecha 13 de enero del año 2021. Establece que se otorga mandato expreso al equipo de coordinadores, encabezado por los abogados Jorge Luis Polanco Rodríguez, José Luis Taveras, Manuel Conde y demás. ¿A qué fines? A los fines de representar al Estado Dominicano. Y establece dicho poder a través de ese acto denominado decreto, conforme a la ley administrativa y conforme a la propia ley 1486, específicamente cuál es el accionar de estas partes mencionadas previamente con relación al proceso de Marras. Y establece que pueden dar lugar en procesos judiciales, establecer acciones legales, señalen qué calidad específicamente va a tener una intervención a los fines de recuperar bienes y fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción o incumplimiento de los ilícitos penales. Esto tiene que ser valorado por la ley 1486 propia de este tipo de características. La propia ley 1486 establece la posibilidad de que el Estado, la figura del presidente de la República, pueda comisionar mandatarios con la orientación de realizar los actos jurídicos que conlleven una ejecución en nombre del Estado. Y esto se ha podido subsumir en el propio artículo 4 de la ley 1486 y a la vez en el decreto 2221. Presidente de la República comisiona tales fines para poder señalar las calidades previamente previstas por el juzgador, recuperar bienes asociados a sustracción o ilícitos penales. Que el decreto sea el acto administrativo, el tribunal considera que ello no es censurable, ni anulable, ni es excuible, ya que dicho poder para actuar en justicia es un acto a ser determinado justamente conforme a la potestad que establece el legislador en dicha ley. En tal tenor, el tribunal realiza dicha valoración al respecto. Con relación a Banca La Esperanza, se colige la premisa de un acta de Asamblea General Extraordinaria y se le otorga poderes a Román Antonio Bretón Mármol como representante para representar a la banca, valga la redundancia, en el proceso denominado Operación 3. Por tal razón, el tribunal retiene lo propio. Extensivo a ello, acerca de Cifredo de la Rosa Beato, Bancas Doble Play y Bancas Báez. Conforme a la ley de sociedades comerciales, se hace constar
de que el presidente de dicha razón social asume la representación en justicia frente a terceros al tratarse de una gestión individual propia de las sociedades de personas. En ese sentido, observando las líneas funcionales de la gestión, que están concentradas en un único mandatario, un único propietario, se da lugar a establecer dicha argumentación, unido a ello a un poder de representación. Gestar Service, una asamblea general extraordinaria celebrada el día 24 de febrero del año 2022. En ella se designa al ciudadano Luis Marrero para representar a dicha razón social, alrededor de la denuncia que fue presentada en contra de los hoy encartados. Por tal tenor, el tribunal da lugar a establecer una retención de esta calidad tanto por la señora Evelyn Wet Estrada, así como por su representante legal, para poder llevar el proceso judicial que el tribunal estatuye. En razón a banca quien expone y compartes, se aplica de manera analógica las argumentaciones previamente mencionadas. Existen actas de asambleas generales ordinarias no anuales, de fecha 6 de julio del año 2021, donde se le otorga poder a Joel Guzmán Álvarez a los fines de poder dar lugar a establecer su representación en justicia. Bajo esas consideraciones, el tribunal tiene a bien retener lo relacionado al título para actuar en justicia, que es, como ha señalado la Suprema Corte de Justicia, el concepto de la calidad. Y por tal razón, el tribunal descarta lo relacionado a dicho pedimento incidental en cuanto a la falta de calidad. Pasamos al fondo de las querellas en constitución actor civil. Sobre la primera querella, que el tribunal debe referirse por una cuestión razonable, no solamente por el orden de la intervención en el podio, sino también de una cuestión razonable, es acerca del Estado Dominicano. Alrededor del Estado Dominicano, los representantes legales de las partes encartadas solicitaron que fuese excluido del proceso porque no poseen una afectación alguna, no ha demostrado su calidad de víctima y querellante, y que por vía de consecuencia los hechos del presente proceso no afectan al Estado Dominicano. En primer orden, el tribunal se hacía la autopregunta si el Estado Dominicano, como sujeto de derechos, puede presentar acciones en justicia, puede incoar acciones legales, tanto en el ámbito penal como en la recuperación del fisco, dígase de los bienes presuntamente distraídos. Y al mismo tiempo, si es posible, lo relacionado a que ese daño material fuese extrapolado a otro daño, en este caso, daños morales. Desde el momento en que la imagen del Estado como persona jurídica, como ente colectivo, se ve afectada por actuaciones individuales que realicen probables o potables servidores o representantes al momento de prestar sus labores, pues a partir de ello se genera una protección jurídica, una prerrogativa. Y esto el tribunal lo ha podido observar alrededor de una institución del Estado, tal cual es la Lotería Nacional, en el sentido de que esos sorteos realizados para la presunta comisión de tales ilícitos se observan una apariencia legítima de estos daños que son alegados por dichas partes representantes al Estado Dominicano. Amén de ello, el tribunal no puede obviar la propia normativa procesal penal en su artículo 50 y 85, en el sentido de establecer de que el Estado es un ente de derecho público y que por tal razón tiene a bien presentar su posición como querellante, como víctima, como actor civil, de acuerdo a los hechos previamente señalados. Es decir, que no solamente por el tema de una configuración legítima alrededor del tipo penal de estafa, ya previamente valorado por el juez, sino también por otros tipos penales, tal cual la coalición de funcionarios previamente presentada. La querella de Sigfredo de la Rosa Beato establece una titularidad del derecho que le asiste en constituirse en actor civil, por igual lo relacionado al consorcio de Banca La Esperanza,
En caso de Silfredo de la Rosa Beato, en su negocio se produjo una jugada que generó el pago que afectó su patrimonio. Extensivo el veedor de Banca La Esperanza con copia de los cheques 01960, que da lugar a establecer el pago al revedor de Rudy Antonio Jiménez de 1.518.000 pesos. Por tal razón, también se efectuó un pago a favor de Felipe Santiago Toribio en fecha 3 de mayo del año 2021. Pondera el tribunal una afectación material probable conforme a las pruebas valoradas. Por igual, en cuanto a la razón social Bancas Baez, el tribunal observa esa afectación en cuanto a sus intereses en justicia, producto de la ocupación por parte del Ministerio Público de los tickets ganadores, extensivo ello hacia la banca King Export y Compartes, ya que se realiza lo relacionado a un arqueo, donde se da lugar a establecer de que en ese día se jugaron con el número 13 varias jugadas, valga la redundancia, y establece ese informe los montos que fueron afectados cada una de las bancas. Sobre las querellas en Constitución y Actor Civil, las defensas hicieron los siguientes reparos. La defensa peticiona que se excluyan las pruebas documentales, literales A y H. Se tratan de copias de cheques de personas que no figuran en el proceso y que por vía de consecuencia no pueden vincular a nadie. El tribunal sobre ello establece que las mismas sí se encuentran relacionadas con los ilícitos que el tribunal estatuye y que a su vez se encuentran relacionadas con la afectación de los daños previamente señalados. Por igual, señala la exclusión de la prueba T aportada por Banca La Esperanza, la prueba 17 de Banking Export y la prueba número 2 de la Banca Baez, contentivo de informe de intento de fraude. El tribunal señala sobre ello lo relacionado a que las partes pueden proponer pruebas periciales conforme a su libertad probatoria, ofertar sus propios peritos, eso es parte de la dinámica adversarial, y por ello existe una reserva a la defensa de poder realizar un contraperitaje en su momento procesal. Por tal razón, el tribunal desestima dichas objeciones a tales pruebas. Alrededor de Banca Doble Play, la prueba testimonial número 2 señala la defensa respecto a la misma de que no individualiza de forma concreta a un testigo y que no respeta el debido proceso ni el derecho de defensa. Con ello, la defensa tiene a bien establecer de que ese testigo, en el caso de Carolina, que únicamente se menciona de ello, lleva razón la defensa, ya que no da lugar a especificar las demás generales para salvaguardar lo concerniente a un derecho de defensa y por ende el tribunal admite dicha objeción. Alrededor de Gestar Service, la defensa solicita la inclusión de las pruebas número 9 y 11, ya que se tratan de 2 copias de cheques de personas que no tienen un vínculo con el proceso. Sobre ello, el tribunal establece que no procede el rechazo de tales pruebas, ya que las mismas están relacionadas con los ilícitos que el tribunal hoy estatuye. A la vez se solicitó la prueba documental literal A, depositada en fecha 7 de marzo, contentiva de entrega voluntaria de video y imágenes. No establece el procedimiento. En ese sentido, el tribunal tiene a bien establecer que conforme al principio de libertad probatoria, las partes pueden aportar elementos de prueba tanto en la categoría de directos e indirectos a los fines de demostrar la verdad procesal relacionada al hecho punible. Ataca la defensa lo relacionado a lo que es la acusación alternativa incoada en voce por el representante legal de Gestar Service y señala de que lo propio debe ser desestimado. De su lado, el representante legal de dicha parte establece de que no se vería la acusación y que por ende presentaba un tipo penal distinto. El artículo 295 es muy claro al respecto. Señala que la figura de la acusación alternativa, de manera concreta, para poder ser diferente a la planteada por el Ministerio Público, tiene que dar lugar a cumplir con el principio de legalidad
específicamente en dar lugar a presentar dicha acusación alternativa subsidiaria posterior a haberse notificado la acusación vertida por el órgano acusador. Eso no se ha cumplido dicho procedimiento, por tal razón el tribunal acoge lo planteado por la defensa y desestima ese pedimento en cuanto a la oralidad. Con relación a su querellamiento y constitución de actor civil en cuanto al fondo, el tribunal tiene que observar lo relacionado a la afectación de 1.273.792. Presuntamente esto establecido a través de un ticket supuestamente marcado con el número 0026 y que con ello se da lugar a una afectación en tal sentido. De manera general, alrededor de tales querellas, el tribunal considera de que deben ser admitidas las mismas, ya que cumplen con el principio de legalidad respecto al artículo 118 y siguientes de la normativa procesal penal. Identifican partes, aportan pruebas de manera particular, adheridas al Ministerio Público en virtud del principio de comunidad de pruebas en otro orden. Al mismo tiempo cumple con lo que ha querido el legislador en cuanto a lo que es la identificación de los daños presuntamente sufridos producto del accionar de derecho típico. En ese sentido, el tribunal determina su admisión en cuanto al fondo de tales querellas. Con relación a los escritos de defensa, la defensa de los ciudadanos encartados, William Lisandro Ortiz, Eladio Batista Valerio, Elison Manuel Perdomo y Luis Masichel Dicen, presentaron elementos de prueba a descargo. Esos elementos de prueba a descargo el tribunal tiene a bien valorarlos conforme a lo establecido en el artículo 299.7 de la normativa procesal penal, en el tenor de ofrecer pruebas a descargo para el juicio y que por ende dichos elementos de prueba, conforme al principio de igualdad de armas de que gozan las partes en el proceso penal, deben ser admitidos, así como sus relativos escritos, en aras de poder acreditar lo propio, sobre su punto en justicia, su pretensión en justicia. Pasamos al orden sobre las medidas de coerción. Desde el momento en que se emite un auto de apertura a juicio, es deber del tribunal, conforme al artículo 303 del propio Código, referirse al tópico de la medida de coerción. En ese sentido, debe ponderar en el caso de Macras las premisas concernientes a la libertad personal de los imputados como una prerrogativa, pero a la vez el bien jurídico relacionado a la determinación de las condiciones del propio artículo 229 con el artículo 234. El tribunal debe partir sobre el primer punto relacionado al pedimento de cese de la medida de coerción, que el tribunal lo ha asumido conforme a lo que señala el plazo máximo. Sin embargo, ese primer punto del plazo máximo, por una cuestión de legalidad, tal como señala el artículo 370, numeral 2, pues no se encuentra justo y preciado aún en el proceso por la declaratoria de complejidad. Por vía de consecuencia, sobre lo propio, el tribunal hace la debida observancia en el sentido de no llevar razón jurídica respecto a ese punto. En el caso de los análisis de los presupuestos, en un estadio procesal como la etapa intermedia, a criterio de este juzgador, cuando los mismos son analizados, se debe precisar un íter argumentativo que sostenga una decisión en justicia y valorar tres vectores fundamentales. Para el tribunal poder referirse acerca de una medida de coerción, tiene que verificar un abanico de situaciones. La medida de coerción que es revisable a un ciudadano en el estadio procesal de la etapa preparatoria es la misma medida de coerción revisable en la etapa intermedia, es la misma medida de coerción revisable en la etapa de fondo. Sin embargo, presentan unos hilos particulares en un escenario y otro, ya que específicamente en los artículos 229 y 234 se debe realizar
lo relacionado un test de ponderación. Ese test de ponderación debe sopesar la existencia de lo preceptuado en el artículo 229 con lo preceptuado del derecho a la libertad. Y esto debe ir precedido de un ejercicio lógico de tales presupuestos. Debe ir precedido de una proporcionalidad a los fines de establecer o no una destrucción al peligro de fuga. Y un aspecto fundamental a criterio de este juzgador, y ese aspecto fundamental se confluye en lo que es la característica de los presupuestos. Los presupuestos en materia de medida de coerción son el símil de las pruebas en un juicio de fondo. Para el tribunal poder anclar lo relacionado a poder establecer de que un ciudadano encartado debe ser beneficiario con una variación de la medida de coerción, obviamente tiene que aportar estatutos presupuestarios, donde señale unas condiciones. Esos estatutos presupuestarios tienen particularmente unos aspectos a valorar. Y ese aspecto a valorar en este estadio procesal es la característica de la novedad de los presupuestos. La novedad de los mismos es importante observarla, que no se configuran a que sean justipreciados por un juzgador o un tribunal distinto. Los presupuestos son del proceso y los presupuestos acompañan a los ciudadanos a lo largo del proceso. Por ende, a criterio de este juzgador, esa novedad exigida por la propia resolución 58-2010 es una condición que debe justipreciarse en su contexto, porque de unos presupuestos novedosos es que el tribunal podría establecer de que existen unas condiciones distintas a las previamente valoradas. ¿Qué resulta en el caso de los ciudadanos que se encuentran en estado privativo de libertad sobre estos presupuestos? Fuera de lo que es propiamente hablando la ponderación previamente realizada, estos presupuestos tienen unas declaraciones juradas de garantes, unas cartas de garantías, unas declaraciones de domicilio, y se basa básicamente en un conjunto de presupuestos, tanto la defensa del ciudadano Eladio, como al mismo tiempo la defensa del ciudadano Luis Masichel y la defensa del ciudadano William. Para el tribunal poder actuar en derecho, tiene que ser puesto en causa por las partes, conforme a las condiciones previamente señaladas. Si el tribunal no es puesto en causa con unas condiciones presupuestales novedosas, el tribunal tiene que obrar conforme al principio de legalidad. En caso de la defensa del Eladio, carta de garantía laboral y carta de garantía de construcciones, presupuesto novedoso, no lo es. Declaración jurada de domicilio, acta de comprobación de domicilio, certificación de no pasaporte, certificación de no antecedentes, esos presupuestos no son novedosos. La declaración jurada de unión consensual fue presentada en atención permanente. La fotocopia de la cédula del cónyuge, en caso de Carly Angelina, hija menor, acta de nacimiento, presentada en atención permanente. Certificación laboral de fecha 8/9/21, carta de propiedad. Es decir, que estos elementos, certificación de la TCS de la gestión inmobiliaria CEMAGI SRL, son presupuestos que han sido previamente valorados. En cuanto al ciudadano William, el ciudadano William presenta un original del certificado de títulos, inscrito en el libro 402. Presenta un certificado de título del estado jurídico de inmueble, establecido en Peravia, Baní. Fue ofertado en el Tribunal Control. Un original en acto de constitución de garantía inmobiliaria, ofertado a la vez en el Tribunal Control. Original de tasación, ofertado en el Tribunal Control. Por igual, la certificación de títulos inscritos en el libro 0389.
una certificación de estado jurídico de inmueble, un original en acta en constitución de garantía, un original de tasación, una copia de cédula, un original de certificado de títulos, bajo el libro 0659, folio 161, nombre de la señora Sabina Rodríguez, un original de acto de constitución de garantía, firmada por la propia señora Sabina Rodríguez, un original de tasación del año 2019, presenta a la vez un original de certificado de títulos en el libro 1359, una certificación de estado jurídico de inmueble, un original en acta de constitución de garantía. Todo y cada uno de estos presupuestos mencionados por el tribunal fueron presentados, fueron avalados por tribunales acuos, juzgados sobre ello, y por tal razón no presentan esta condición. Por igual, las garantías personales ofertadas en los tribunales controles, cuarto juzgado de la instrucción y evaluado por el tribunal, copia de la cédula del señor Juan Evangelista Lugo Guzmán, original de acta de constitución de garantía personal, original de acta de constitución de garantía personal, y finalmente una certificación 260 sobre medida de coerción que no constituye un presupuesto per se, es una actuación procesal. En cuanto al ciudadano Luis Masichel Dicen, lo relacionado a su copia de su cédula fue ofertado en atención permanente. El control de pasaporte fue ofertado en el Tribunal Control. Acta de nacimiento de Luis David, ofertada en atención permanente. Acta de nacimiento de Samuel, ofertada en atención permanente. Acta de nacimiento de Luis Masichel Dicen, ofertada en el Tribunal Control. Certificación de los antecedentes penales, ofertada en atención permanente. Comunicación de fecha 20 de mayo, ofertada en el Tribunal Control. Y lo relacionado a lo que son las declaraciones juradas de garantes, se establece lo concerniente a lo que es unas presentaciones de declaraciones juradas de garantes en etapas anteriores y que por vía de consecuencia presentan una pretensión y un objeto similar en cuanto a lo que es el que se pretende probar alrededor de ello. ¿Qué retiene el tribunal sobre esa lista de presupuestos que el tribunal ha mencionado? Lo relacionado a que esas cartas de garantías, esas declaraciones juradas de garantes, ya han sido previamente justipreciadas en cuanto a su naturaleza. Se imposibilita colegir la existencia de circunstancias distintas, tanto esto en el uso extensivo del imputado William Lisandro como del ciudadano Luis Masichel Dicen y el ciudadano Eladio Batista. Sumado al anterior, en el caso de la especie, el tribunal, y no tanto por ello, sino justamente por lo previamente señalado, sobre la ausencia de unos presupuestos novedosos, no puede obviar el conjunto de la gravedad de la imputación contentiva en cuanto a la naturaleza del hecho que estatuye y en cuanto a la subsistencia del riesgo de sustracción, amén de la complejidad del presente proceso previamente mencionada. Con relación a los demás ciudadanos, Carlos Manuel Berigüete, Rafael Mesa, Valentina Rosario, Felipe Santiago Toribio, Miguel Arsenio Mejía, Edison Manuel y Rafael Mesa Nova, el tribunal considera que las medidas de coerción han sido eficaces para cumplir el fin impuesta por las mismas y por ende deben mantenerse en esas condiciones. Bajo esas consideraciones jurídicas, desde el punto de vista penal, civil, desde el punto de vista de las valoraciones de los elementos de prueba, de los escritos presentados, el tribunal tiene a bien fallar de la forma siguiente. Debe dar lugar a admitir la acusación vertida por el Ministerio Público y con ello sus elementos de prueba,
y por vía de consecuencia, por los motivos jurídicos esbozados en el plenario, da lugar a dictar auto de apertura a juicio en el proceso penal seguido de los ciudadanos Carlos Manuel Berigüete, Jonathan Brea, Rafael Mesa Nova, Valentina Rosario, Felipe Santiago Toribio, Miguel Arsenio Mejía, Edison Manuel Perdomo, William Lisandro Ortiz, Luis Masichel Dicen y Eladio Batista Valerio, alrededor de los tipos penales ya previstos y aportados en la acusación conforme a las consideraciones jurídicas previamente emitidas. Con relación a las querellas de actores civiles, querellantes de las razones sociales, Banca King Sport y Compartes, Star Service, Ramón Antonio Bancas Baez, Román Antonio Bretón, Banca La Esperanza, Cifredo de la Rosa Beato, Banca Doble Play al Estado Dominicano, las mismas deben ser admitidas por haber cumplido las exigencias legales previstas en la normativa. Debe a la vez admitir el escrito de defensa y con ello las ofertas probatorias tal como estableció el juez en sus argumentos previos, en la parte atinente a ello en cuanto a los ciudadanos Luis Masichel Dicen, Eladio Batista, Edison Manuel Perdomo y William Lisandro Ortiz, por haber sido incoadas conforme al artículo 299 del Código Procesal Penal. Admite y identifica las partes que han intervenido en esta audiencia preliminar y debe dar lugar a mantener la medida de coerción en cuanto a los imputados Carlos Berigüete, Jonathan Brea, Rafael Messi, Valentina Rosario, Felipe Santiago Toribio, consistentes en arresto domiciliario e impedimento de salida. Miguel Arsenio Mejía, las medidas consistentes en impedimento de salida y presentación periódica. Rafael Mesa Nova, las medidas consistentes en cuidado y vigilancia de su abogado, presentación periódica. Edison Manuel Perdomo, las medidas consistentes en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Alrededor de los ciudadanos William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio y Luis Masichel Dicen, se mantienen las medidas consistentes por los motivos jurídicos relacionadas a la prisión preventiva. Fija lectura de esta decisión para el día que contaremos a 30 de agosto, 9 de la mañana. Les deseo buenas tardes. Estábamos viendo la lectura de la sentencia del Tercer Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional tras el juicio preliminar del caso por el fraude de la Lotería Nacional denominado Operación 13. Recordamos que en este caso están involucrados el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, y otros encartados, quienes habrían participado en la planificación y ejecución del fraude cometido a través del sorteo del 1 de mayo del 2021.